Ya está, chicos, regresamos. Por favor, si pueden poner otra vez sus nombres en el chat. Mientras, mientras ponen sus nombres en el chat, entonces vamos a continuar con Jaime y con eso acabaríamos el examen de hoy. El viernes vamos a llegar directo a lo que es usar el aparato. Porque no creo que el viernes tengan examen, ¿no ve? Dios mediante, no va a haber. Entonces, Jaime, por favor, puede activar su video. Ya está. ¿Se ve? Ahora sí, bien concentrado, por favor. Ya. Brazo derecho rojo, brazo izquierdo amarillo, pierna izquierda verde, pierna derecha negro. B1, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3, entre B2 y B4. B4, quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda. B5, quinto espacio intercostal, eh, línea axilar anterior izquierda. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media izquierda. Uf, pasó a segunda fase, Jaime. Listo, muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Un poquito vamos a recapitular lo que hemos visto del capítulo 19. En sí, solo voy a recapitular la última parte, nada más, para que pasemos al tema 20, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está esto? Aquí está. Aquí voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve. Queremos. Sí se ve. Ya, Sí se ve, doctora. gracias. Entonces, vamos a ver esto. Una última vez. Ya, porque ya va a ser su examen. Entonces, como les comentaba en la anterior clase, que hemos tenido que volverla teórica también, siendo una clase práctica. Entonces, en tu libro te habla del sistema renina-angiotensina, pero si lees de otras bibliografías, te mencionan que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hemos dicho que esta te va a ayudar a la angiotensina 2, voy a ser más específica, te va a ayudar a elevar la presión arterial en caso de que ésta haya caído, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Y si se acuerdan, hemos visto primero sus compañeros les han dado una clase magistral de todo lo del inicio, cómo funciona eso de la ingesta y salida de sal, de líquidos, la diuresis por presión, natriuresis por presión. Entonces, este es otro medio que utiliza tu riñón para poder elevar la presión arterial. Entonces, la renina va a ser secretada por las células yuxtaglomerulares del riñón. Perdón, antes de que me olvide, no se olviden este cuadrito de acá. Hemos dicho que la flechita azul de línea continua significa secreción de un órgano. La azul de línea discontinua significa una estimulación, una señal estimuladora que vas a mandar. La roja de línea discontinua significa una señal inhibidora que vas a mandar. La flecha negra de línea continua es una reacción, como podemos ver acá tenemos flechas negras. La flecha ploma
gruesita de línea continua significa transporte activo y por último la flecha ploma de línea discontinua significa transporte pasivo. Entonces, como decíamos, y aquí está una flecha azul, fíjense, las células yuxtaglomerulares van a estimular la secreción de renina. La renina se va a unir con el angiotensinógeno que es secretado por el hígado para que se forme la angiotensina 1, pero acuérdense que necesitamos angiotensina 2. Entonces, para eso, tanto tus riñones como tus pulmones, el endotelio, como dice aquí, puede secretar la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, de esa manera vamos a obtener la angiotensina 2. ¿Qué va a ser la angiotensina 2? Todo lo que ves acá. Y no se olviden que hemos dicho que la renina tenía una vida de 30 a 60 minutos y la angiotensina 2 de 1 a 2 minutos porque es un potente vasoconstrictor, por si acaso. Entonces, ¿qué va a hacer la angiotensina 2? Entre sus múltiples funciones que ves acá, va a activar al sistema nervioso autónomo, como dice acá, para ser más específicos, va a estimular, si quieres, al simpático. Necesitamos que el simpático sea estimulado. También, ¿qué va a producir? Fíjense, vasoconstricción de arteriolas, de metaarteriolas, acá te está mostrando. También va a ser, si se fijan acá, va a mandar un estímulo directo, va a ser un estímulo directo acá o uno indirecto. El directo, ¿qué va a ser? Reabsorción, va a producir reabsorción de sodio y cloro, por ende retención de agua y va a hacer que se excrete potasio. Y acá está, fíjense, en este caso, en los túbulos, por si acaso es en los túbulos que pasa eso en la nefrona. El sodio y el potasio van a moverse por transporte activo y el cloro y el agua por transporte pasivo, obviamente. ¿No ves? Sabemos que el agua es difusión, ósmosis, difusión neta de agua. Entonces, directamente va a estimular a los túbulos y también indirectamente. ¿Cómo? Va a estimular a las glándulas suprarrenales para que secreten la hormona que se llama aldosterona. ¿Y la aldosterona qué va a hacer en los túbulos? Va a promover la reabsorción de sodio, cloro, retención del agua y la excreción del potasio. Entonces, han visto, directamente va a producir esto e indirectamente va a llegar a producir lo mismo. Hemos dicho si queremos retener agua, necesitamos la hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética va a ser secretada por el óvulo posterior de la glándula pituitaria. ¿Qué va a hacer esta? Fíjense, va a promover la reabsorción de agua en los túbulos colectores. Ahí está. En caso de que suba mucho la presión, vamos a mandar, fíjense acá, una señal inhibitoria, porque no quieres que todo el tiempo suba y que todo el tiempo se esté secretando renina, por si acaso. Ojo, todo esto que ves acá solo va a pasar si los riñones están sanos, por si acaso. Porque si no está sano el riñón, tampoco vas a tener la oportunidad de secretar renina. ¿No ve? No vas a poder secretar renina. Entonces no te olvides, todo se va a dar mientras tu riñón esté sano. Y si se acuerdan, ya hemos estado viendo la regulación a corto plazo. Aquí está, esto queremos ver, esta gráfica de acá. Entonces, esto, como dice acá, es todo lo que hemos visto, si quieres, desde el capítulo 17, 17, 18, 19, todo está acá. Te está hablando de todo, fíjense, 8 mecanismos y fíjense, te está diciendo qué reacciona en segundos, o mejor dicho, qué responde en segundos para controlar la presión arterial, qué responde en minutos, qué responde en horas y días. Obviamente, por si acaso, no deberíamos
decirlo porque ya se sobreentiende. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a ser el que va a regular en días, meses, está por demás decirlo. Y fíjense, si hablamos de los riñones, estamos empezando desde acá, fíjense, de los minutos. Te está diciendo acá que el sistema renina-angiotensina es este colorcito verde que ves. Por si acaso, si no ves bien esta gráfica, algo, tienes esta figura en el capítulo 19, está en tu libro. Y ahí te describe específicamente, es como un resumen de todo lo que hemos visto en estos capítulos. Entonces, ahora vamos a pasar al tema 20. Con eso ya terminaríamos el temario, se podría decir, de hoy. ¿Se ve, no ve? Para que continuemos. Entonces vamos a continuar con el tema 20, que es de gasto cardíaco y retorno venoso. Entonces ahora sí vamos a hablar más específicamente de qué es un gasto cardíaco y qué es un retorno venoso, por si acaso. Acá vamos a ver curvas también, van a ver qué es lo que más nos interesa. Entonces, vamos a venir aquí directamente. Entonces, ¿qué es el gasto cardíaco? Ahí dice, como está en tu libro, pero si quieres podemos ser más específicos y decir que el gasto cardíaco es la sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente cada minuto. Entonces estoy siendo más específica. El gasto cardíaco es la sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente cada minuto. Si se acuerdan, volumen sistólico era la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente en cada latido. Esto es por cada minuto. Entonces, ¿qué es retorno venoso? Ahí como dice tu libro, fíjense que es retorno venoso. Pero podemos ser más específicos y decir que el retorno venoso es la cantidad de sangre que llega a tu aurícula derecha mediante las venas cava superior e inferior cada minuto. Entonces, última vez, repito, el retorno venoso es la sangre que llega a tu aurícula derecha mediante las venas cava superior e inferior cada minuto. Ahora, aquí vamos a ser más específicos. Vamos a hablar de los valores del gasto cardíaco. Entonces, hemos dicho desde el capítulo 9, creo, les he estado enseñando qué es gasto cardíaco y les he dicho para fines didácticos nos vamos a referir a un gasto cardíaco normal de 5 litros por minuto o 5.000 mililitros por minuto o si quieres 5.000 ml, como gustes. Tu libro te da estos valores. En varones jóvenes y sanos, te dice que el gasto cardíaco va a ser de 5,6 litros por minuto o si quieres 5.600 mililitros por minuto, por si acaso. Mujeres jóvenes y sanas, 4,9 litros por minuto. Pero acá vamos a tener un nuevo valor. Vamos a hablar del índice cardíaco. ¿A qué se refiere cuando hablamos del índice cardíaco? Como dice ahí, es el gasto cardíaco, pero por metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, como siempre hemos dicho, tu libro te pone de ejemplo siempre a un varón, o sea, al paciente de sexo masculino que pesa 70 kilos, perdón, y está en buen estado de salud, está sano. Entonces, fíjense. Eh, el paciente pesa 70 kilos y te está diciendo que tiene una superficie corporal de 1,7 metros cuadrados. Para este paciente, su índice cardíaco es de 3 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, repito, el índice cardíaco solo está viendo el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Y acá te estoy diciendo, este paciente de 70 kilos tiene 1,7 metros cuadrados de superficie corporal
entonces tiene un índice cardíaco de 3 litros por minuto por metro cuadrado. Sigamos avanzando. Fíjense acá. En esta gráfica tenemos en el eje horizontal la edad del paciente en años, por si acaso, y va de 10 en 10. En tu eje vertical izquierdo, tenemos que al final es lo mismo, tenemos el índice cardíaco en litros por minuto por metro cuadrado. Si se fijan, acá te muestra que cuando el paciente tiene 10 años, su índice cardíaco se podría decir que es 5 litros por minuto por metro cuadrado. Pero fíjense en un paciente que tiene 80 años. Su índice cardíaco diremos que es, voy a redondear para que sea más fácil, más o menos 2,5 litros por minuto por metro cuadrado. Ahora la pregunta sería, ¿por qué es esa diferencia? ¿Por qué el niño tiene más índice cardíaco que el varón? Perdón, que un anciano. Para empezar, tenemos que decir que el niño está en etapa de crecimiento, ¿no ve? Por eso hemos dicho la segunda clase que hicimos en laboratorio, hemos dicho cuántas horas de sueño debería tener un niño. Por lo menos unas 12 horas de sueño, para que así su cerebro pueda controlar su crecimiento, si quieres, pueda hacer lo que tiene que hacer, secretar las hormonas que tiene que secretar, en especial la de crecimiento. Y aparte, si te pones a pensar, antes de que existan los aparatos electrónicos, celular, los juegos, todo eso, ¿qué pasaba? El niño correteaba bastante, salía a jugar al parque, entonces estaba en actividad constante. Todos sus músculos estaban trabajando. ¿Qué pasa con un anciano de 80 años o si quieres, en este caso 90 si quieres? ¿Qué pasa? Se ha perdido masa muscular. El anciano no va a estar en el movimiento que estaba un niño de 10 años, que tiene un niño de 10 años. También, ¿qué podríamos decir? Va a ser mucho más difícil la circulación en el cuerpo del anciano, porque primero vamos a culpar sí o sí al envejecimiento, a la edad. Músculos se atrofian y con eso te estoy diciendo que igual los músculos en los vasos sanguíneos van a perder la elasticidad que tenían normalmente. Como saben, las venas son más elásticas que las arterias, se va a perder eso. Aparte, dependiendo del tipo de vida que llevó este paciente, cómo fue su alimentación, hacía ejercicio, va a depender eso igual para que esto también empeore este valor. Si el paciente le gustaba comer puro comida chatarra y tenía vida sedentaria, pues ten por seguro que este valor puede bajar más, por si acaso. Entonces, con esto podríamos concluir que a menor edad, mayor índice cardíaco. A mayor edad, menor índice cardíaco, por si acaso. Entonces, repito, a menor edad, mayor índice cardíaco y a mayor edad, menor índice cardíaco. Ahí está. Entonces, ¿qué te afecta el gasto cardíaco? ¿Qué factores van a afectar? Acá está, fíjense, la edad influye. También el ejercicio físico, el metabolismo. Obviamente, si haces ejercicio físico, el metabolismo va a aumentar, por si acaso. Si no realizas ejercicio físico, esto va a disminuir. Y por último, el tamaño del organismo. No es lo mismo, van a disculpar el ruido. ¿Qué pasa, Arturo? Ay, no es lo mismo, por si acaso. No es lo mismo el gasto cardíaco, si quieres, para un paciente desnutrido y deshidratado. Desnutrido, diremos. No va a ser lo mismo el gasto cardíaco para un paciente desnutrido como sería para un paciente con obesidad mórbida. No va a ser lo mismo, por si acaso.
Ya te imaginarás un paciente con obesidad mórbida. Son los pacientes de esos canales que dan en TLC, creo mi vida de 600 libras, 700 libras. Entonces no van a tener el mismo gasto cardíaco. Esos son los factores que van a afectar y como dice acá, directamente al gasto cardíaco, por si acaso. Entonces, eh, ¿dónde está lo que les quería mostrar? Entonces, como saben, el gasto cardíaco, ya te he dicho ahora específicamente que en varones, en un varón en reposo, si quieres, va a ser 5,6 litros por minuto y en una mujer en reposo va a ser 4,9 litros por minuto. Si te acuerdas, teníamos esta distribución y hemos hablado de estos porcentajes que llegan a los diferentes órganos según la necesidad. No hemos hablado de esto. Ahora, si te fijas acá y vamos a ver en el tema 21, cuando una persona hace ejercicio, se supone que tiene que subir el gasto cardíaco, por si acaso. Entonces, en esta gráfica puedes ver, eh, en esta gráfica puedes ver que en el eje horizontal tenemos el ejercicio. Acá está. En el eje vertical izquierdo tenemos el índice cardíaco en litros por minuto por metro cuadrado. Y en el eje vertical derecho tenemos el consumo de oxígeno. Entonces, si te fijas acá, lo que está de celeste, como puedes ver acá, es consumo de oxígeno en el centro de la gráfica, ¿no ve? Y lo que está de rojo significa, te está mostrando el gasto cardíaco y también el índice cardíaco. Aquí está. Entonces, esto más obvio no podría ser, por si acaso. A mayor ejercicio va a ser mayor demanda, ¿no ve? Va a ser mayor demanda de oxígeno, obviamente. Entonces, se supone que cuando haces ejercicio, se supone que ¿qué va a pasar? El gasto cardíaco tiene que aumentar. Eso es lo normal, eso es lo que debería pasar. Debería aumentar. Si estás haciendo ejercicio y esto no aumenta, algo está fallando. ¿Por qué? Porque si estás haciendo trabajar a tus músculos, no estás en reposo, se supone que va a aumentar la demanda de oxígeno. Entonces va a aumentar la demanda de oxígeno, por ende tiene que aumentar el gasto cardíaco por si acaso. Y se supone que va a aumentar el índice cardíaco, porque van a haber más músculos trabajando por si acaso. Entonces, acá es el trabajo que vas a realizar durante el ejercicio. Fíjense en kilogramos o puede ser metros, te dice kilogramo o metro por minuto. Entonces, a mayor ejercicio, si quieres, y también cuánto va a subir esto, va a depender del tipo de ejercicio que hagas, obviamente. Si vas a hacer un ejercicio tipo pilates, yoga, se supone que no se va a elevar mucho. Si vas a hacer un ejercicio, obviamente, de alta demanda, como ser atletismo o vas a jugar básquet, fútbol, obviamente va a subir la demanda de oxígeno y ¿qué va a pasar? Tiene que aumentar el gasto cardíaco, sí o sí, es lo normal. En un corazón sano eso va a pasar. Pero si tienes un paciente con un corazón enfermo, ¿qué va a pasar? Aunque intente, no va a poder hacer ejercicio. Le va a frenar su corazón, se va a cansar demasiado rápido, se va a sentir mal, le va a doler el pecho, entonces no va a poder hacer ejercicio, por si acaso. Sigamos, todos vamos a hablar de esta ley. Fíjense, si se acuerdan.
En el anterior capítulo hemos visto que presión arterial era igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. Entonces, la fórmula original era esa. Gasto cardíaco es igual a presión arterial, perdón, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. Ven, pues subí, subí. Eso. Entonces, a ver, vamos a escribir. Entonces, la fórmula era, ya está bien este. Era presión arterial. Van a disculpar si sale chueco, no tengo mouse. Es igual al gasto cardíaco por resistencia periférica total. Esa era la fórmula. Ay, perdón, vamos a arreglar esto. PT. La nueva fórmula la vamos a escribir como está mejor para que se note. Entonces sería para que vean que aunque no sepas la teoría, mientras sepas la fórmula, todo va a estar bien. Gasto cardíaco es igual a la presión arterial, así sería, presión arterial dividido entre la resistencia periférica total. Aquí está, resistencia periférica total. Entonces, hemos dicho que, aquí si quieren le vamos a poner rojo, todo lo que está al mismo nivel, según matemáticas de escuela que hemos visto, era directamente proporcional y lo que no está al mismo nivel es inversamente proporcional, por si acaso. Ahí está. Entonces, voy a empezar por acá y vamos a terminar acá. Entonces, vamos a este si quieres. Cuando la resistencia periférica total aumenta, como es inversamente proporcional, el gasto cardíaco debería disminuir por si acaso, según la fórmula que estamos viendo. Repito, si la resistencia periférica total aumenta, el gasto cardíaco debería disminuir. Si la resistencia periférica total disminuye, el gasto cardíaco debería aumentar. Solo te estoy hablando de fórmula matemática. Todo es colegio. Ahora, ¿qué pasa con el gasto cardíaco y la presión arterial? Acá vamos a ver. Si el gasto cardíaco aumenta, como la presión arterial es directamente proporcional, la presión arterial también va a aumentar. Ahí está. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial también va a disminuir por si acaso. Entonces ahora sí vamos a empezar a ver todo lo que nos toca ver de este tema. Repito, sin que sepas la teoría, basta que sepas esta fórmula, estas fórmulas de acá, para que sepas qué pasa. Si la resistencia periférica total aumenta, el gasto cardíaco disminuye. Si la resistencia periférica disminuye, el gasto cardíaco aumenta. Entonces, ahora, si el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial también va a aumentar. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial también va a disminuir. ¿Eso qué quiere decir igual? Si quieres que van a ser contrarios estos dos. Si la presión arterial está aumentada, se supone que la resistencia periférica total estaba disminuida, por si acaso, ¿ya? Entonces vamos a hablar de lo que viene ahora. Esto lo voy a dejar así, esto lo voy a dejar así, acá. Entonces vamos a ver esto. Ya borraremos un ratito. Está. Entonces vas a tener corazones. Pues, yo y la tecnología no nos llevamos, definitivamente. Entonces vas a tener
corazones hiperefectivos, como dice ahí, o hipoefectivos, o como en español dicen, hipereficaces, hipoeficaces. Acá está lo normal que te representa la línea verde, fíjense. Entonces, en el eje horizontal te habla de la presión en la aurícula derecha y en el eje vertical del gasto cardíaco en litros por minuto. Lo normal, hemos dicho, dependiendo si es varón o mujer, va a ser 5,6 o 4,9. Pero hay un detalle, cuando hacemos ejercicio, actividad física extrema, si quieres, para nosotros que no somos deportistas profesionales, nuestro corazón puede aguantar un gasto cardíaco hasta de 12, 13 litros por minuto, ¿ya? Si eres un deportista profesional, como ser, digamos, si quieres, Cristiano Ronaldo o el atleta, el Usain Bolt, el morochito, fíjense, tu corazón puede aguantar un gasto cardíaco de 25 litros por minuto, ¿ya? Y si está tu corazón enfermo o has llevado mal la vida y ya tienes varios años encima, ya estás más para allá que para acá. Fíjense tu corazón. Hasta puede tener, si quieres, en un ejercicio, no va a subir de 5 litros por minuto si quieres hacer ejercicio. Ahora aquí hay un detalle. Si te fijas acá, perdón, acá, esta de acá, para toditos hasta te está mostrando las presiones en la aurícula derecha. Hemos dicho cuando vimos el tema 15, hemos visto el tema 14, el 16, hemos dicho que es importante que te acuerdes que la presión en la aurícula derecha, exagerando, tiene que ser 0 milímetros de mercurio. Si es más, si aumenta, vas a ver en las siguientes gráficas, todo va a empezar a fallar. Hasta se van a perjudicar pulmones, todo. Entonces, debería ser menos de 0 milímetros de mercurio. En este caso, si se fijan, las presiones ya son elevadas. Entonces, prácticamente, fíjense el gasto cardíaco. Ni siquiera llega a ser la mitad de 5 litros. ¿Por qué? Porque se le pone muy difícil al corazón hacer que llegue, después de haber botado ese gasto cardíaco, hacer que llegue sangre a la aurícula derecha con estas presiones. Es más difícil por si acaso. Ahora, ¿qué te van a causar corazones hipoefectivos? Cualquier cardiopatía o si quieres patología cardíaca, cardiovascular, o sea, del corazón y vasos, te va a afectar y te lo va a volver a tu corazón hipoefectivo o hipoeficaz. También podría ser otra que inhibes al sistema simpático y está funcionando el parasimpático. ¿Y qué te va a causar un corazón hipereficaz? Van a ser dos cositas. Una, sí o sí estimulación simpática, sí o sí. Y la otra va a ser la hipertrofia. Entonces, aquí está tu corazón hipoeficaz, como te he dicho, cardio, todo lo que te afecta a tu corazón y vasos sanguíneos alrededor. Y el hipereficaz, como te he dicho, la estimulación nerviosa y la hipertrofia cardíaca, por si acaso, ahí está. Entonces, veremos un ratito. Esto no nos interesa tampoco. ¿Cuál es? Creo este era. Entonces, dependiendo, fíjense las enfermedades, dependiendo qué tiene el paciente o qué no tiene, vamos a tener aumentos del gasto cardíaco, del índice cardíaco también, o disminuciones del gasto cardíaco y del índice cardíaco. Va a depender de la patología que tengas, por si acaso. Queremos que se mantenga lo normal, obviamente, pero a veces no se puede por X o Z motivo. Fíjense en el beriberi, cortocircuito auriculoventricular,
hipertiroidismo, fíjense en la anemia. En la anemia te aumenta el gasto cardíaco, pero la pregunta es ¿por qué? Si está con anemia. Simplemente es porque quiere compensar esa ausencia de oxígeno. Con más sangre quiere compensar. Ahora se supone que esto es fisiológico, lo que ves acá. El embarazo es fisiológico, por si acaso. Pero vámonos lo que queremos ver. Queremos ver las curvas. Por favor, fíjense, esta es una curva de gasto cardíaco. Quiero que vean para que empecemos a diferenciar con las de retorno venoso. En el eje horizontal vas a ver la presión de la aurícula derecha en milímetros de mercurio y te la ponen de 4 en 4. Fíjense. -4, 0, +4, +8, +12. El gasto cardíaco en el eje vertical de 5 en 5 y litros por minuto. 0, 5, 10, 15 litros por minuto. Pero fíjense al medio. Fíjense cómo son las curvas. Con esta forma que tienen las curvas es que te das cuenta que estamos hablando de una curva de gasto cardíaco. La curva del retorno venoso, si se fijan, se ve así. ¿Te acuerdas? Gasto cardíaco iba de estos lados, si quieres. Así. Esta es diferente. Pero si te fijas, en el eje horizontal tenemos también la presión de la aurícula derecha y en el eje vertical tenemos el retorno venoso. Es importante que te acuerdes de eso. Entonces vamos a volver aquí. Si te fijas acá, te está diciendo que esto es lo normal. Fíjense acá. Pero ¿qué estamos combinando acá? Acá estamos combinando, te están mostrando la presión en la aurícula derecha, el gasto cardíaco y también la presión intrapleural. O sea, te está hablando de la presión que existe entre la pleura visceral y parietal que recubren a los pulmones. No te olvides que tanto corazón como pulmones se encuentran en el mediastino. Por eso siempre les he preguntado, ya, en mediastino, pero ¿qué mediastino? Si te acuerdas, hemos dicho por fines didácticos, en tu libro lo han dividido el mediastino en superior, inferior, y el inferior se divide en anterior, medio y posterior. Entonces, corazón y pulmones están en mediastino inferior medio. Y aquí te dice, para que todo sea normal y trabaje en orden como debería de ser, la presión en la aurícula derecha debería ser menor a 0, como puedes ver acá. El gasto cardíaco, fíjense, perdón, antes del gasto cardíaco, la presión intrapleural normal debería ser -4 milímetros de mercurio. Cuando lleven fisio 2, van a ver que tienes que hablar de la presión en el tórax, tienes que hablar de la presión intrapleural, de la presión en los alveolos. Es importante que esas presiones se mantengan para que el paciente pueda respirar adecuadamente. Si queremos ser más específicos, para que pueda inhalar, pueda entrar el aire que necesita a esos pulmones para oxigenar la sangre que envía el corazón. Y fíjense, el gasto cardíaco va a depender de qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Y podemos aguantar, como les he dicho, si no somos deportistas profesionales, hasta un gasto cardíaco de 12 a 13 litros por minuto. Pero ¿qué pasa? Fíjense, si aumentamos las presiones en la aurícula derecha, se van a aumentar las presiones intrapleurales. Fíjense, a medida que vas aumentando la presión en la aurícula derecha, acá están casi positivo 4, si te fijas. Y fíjense a cuánto ha tenido que aumentar la presión intrapleural, a positivo 2. Y a medida que esto vaya aumentando, si te fijas, el gasto cardíaco se va